Hola a todos. Ya que tenemos listo el control de visión con rotación por medio del ratón y el desplazamiento del jugador por medio de los cursores, en este tutorial vamos a implementar la mecánica de disparo. Para ello lo primero que vamos a hacer en Unity es colocar un punto de mira en nuestra escena. Para eso vamos a insertar en nuestra jerarquía, dentro de interfaz de usuario, un canvas. Y dentro del canvas, como objeto hijo, también de interfaz de usuario, voy a colocar una imagen. Esa imagen me va a servir como punto de mira. Ahora mismo la reduciré. Voy a darle un color más llamativo, por ejemplo un tono de verde. Y vamos a darle una anchura y una altura de 3 píxeles. De esta forma lo convierto, como veis ahí, en un punto de mira. Lo que vamos a hacer ahora para disparar, la mecánica de disparo, se va a basar en el lanzamiento de un rayo trazador desde la posición de nuestra cámara hacia adelante, es decir, apuntará a la mirilla, y lo que vamos a hacer es comprobar si ese rayo intercepta algún objeto de la escena. En el caso de que intercepte un objeto de la escena y ese objeto tenga un cuerpo rígido, quiere decir que podrá interaccionar con ese cuerpo rígido, con ese objeto, por medio de las leyes físicas, aplicaré una fuerza directamente en ese punto en el que se localiza el trazado del rayo. Y esa fuerza hará que se impulse el cuerpo rígido y que el objeto salga disparado como efecto de ese impacto. Bueno, vamos a entrar en el script, en Visual Studio, y vamos a definir un par de variables que nos van a hacer falta. Vamos a hacerlas públicas, las dos, para poder manipularlas si fuera necesario desde el inspector. Va a ser de tipo float y la primera la voy a llamar distancia disparo. Vamos a darle un valor inicial de 50 unidades y vamos a hacer la siguiente, también pública, también float, que va a ser mi fuerza de disparo y le vamos a dar un valor inicial, por ejemplo, de 15 unidades. Lo siguiente que vamos a hacer es, dentro del método update, vamos a llamar al método, a la función que vamos a crear ahora a continuación de disparo, pero vamos a hacerlo solamente cuando se pulse la tecla o el botón de disparo. Por defecto el botón de disparo suele ser el botón izquierdo del ratón, pero eso lo vamos a comprobar en Unity. Ya sabéis que en Unity hay que echar un vistazo en Edit, Project Settings, para ver cómo es el sistema de entrada, el Input Manager. Aquí tenemos todos los ejes y mecanismos y botones, y tenemos para el disparo varias alternativas. Tenemos aquí File 1 es el primero, la principal, y nos dice que el botón de disparo es el control izquierdo o el botón izquierdo del ratón. Pues este nos sirve. Vamos a renombrarlo para hacer mención a él desde nuestro código. Vamos a llamarlo disparo de una forma más natural y vamos a volver al script. Así que vamos a comprobar si el sistema de entrada detecta que hemos pulsado un Get Button Down, un botón que se llama, como hemos dicho, disparo. En ese caso estaremos accionando el botón izquierdo del ratón o el control izquierdo en el teclado, como hemos visto en el gestor de entrada, y lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función que vamos a crear ahora a continuación y a la que vamos a llamar disparar. Bueno, pues vamos a crear aquí abajo nuestra nueva función que no devuelva nada, disparar, y en ella vamos a implementar nuestra mecánica de disparo. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una variable de tipo ray, a la que vamos a llamar rayo, y ya hemos dicho que esta variable, este tipo rayo, nos sirve para proyectar un trazado desde una posición inicial en una dirección. Así que lo vamos a inicializar a un nuevo objeto de tipo ray, y fijaos que puedo darle como parámetros un vector 3 que denota la posición de origen de ese rayo y un vector 3 que indica la dirección del rayo. Bueno, pues vamos a utilizar como origen de ese rayo la posición de la cámara. Como la cámara la tengo asociada a una variable, lo hicimos aquí en algún tutorial anterior, en la variable cámara obtenía el componente cámara dentro del objeto hijo del jugador. A través de la cámara puedo acceder a la posición con el método transform.position. Tendré la posición de la cámara. Ese va a ser mi origen
Y mi destino va a ser un nuevo vector 3, que en este caso quiero que sea la dirección hacia adelante en el eje Z. Así que va a ser, vamos a utilizar cámara.transform como vector 3, pero el vector forward, que es el que se mueve, ya sabéis, en el eje Z, hacia adelante. Bueno, esa va a ser mi primera variable y voy a necesitar otra variable para detectar el objeto alcanzado por ese trazado de rayo, por ese rayo. Entonces, voy a utilizar un objeto de la clase RayCastHit y voy a llamarlo disparo. Como dice la ayuda, fijaos, RayCastHit es una estructura de datos que se utiliza para obtener información de vuelta de un raycast. Cuando lanzo un rayo, pues en esta variable obtendré la información de qué objeto ha sido impactado por ese rayo. Y podré, por lo tanto, aplicar una fuerza en él para que salga impulsado. Bueno, pues una vez que tengo las variables, lo que tengo que comprobar es si al lanzar un rayo impacto contra algún objeto que tenga un cuerpo rígido. Y para eso voy a utilizar como condición del if, vamos a hacer uso de la clase physics, del método raycast, que utiliza, hay diferentes formas de usarlo, como veis aquí. Yo voy a utilizar esta de aquí, en el que le paso un rayo que vamos a lanzar. Aquí recogemos la información del objeto en el que impacta el rayo y una distancia máxima a la que llegará el rayo en el momento del disparo. Bueno, pues el rayo que voy a lanzar va a ser mi variable, que va a partir desde la cámara hacia adelante, como hemos visto, forward. Luego necesito out y la variable RayCastHit, que es disparo en mi caso, donde se va a recoger el objeto que ha sido impactado, como decimos, por ese rayo lanzado. Y luego la distancia a la que quiero lanzar ese rayo, que es distancia disparo. Es la que viene denotada por la variable que he declarado global y que valía 50 unidades. Bueno, pues si ese rayo ha impactado en un objeto y además, vamos a decir que además ese objeto tiene un cuerpo rígido, es decir, disparo, que es el objeto donde se ha capturado el objeto impactado por el rayo, punto rigid body es distinto de null, quiere decir que existe ese cuerpo rígido asociado a ese objeto alcanzado por el rayo. Entonces, cuando voy a aplicar una fuerza, vamos a utilizar aquí la llave, vamos a utilizar más de una instrucción, vamos a aplicar una fuerza denotada por un vector, como hemos venido haciendo habitualmente, por un vector 3. Así que voy a declarar el vector 3, que va a ser mi vector de fuerza, y que lo voy a inicializar a la posición en la que quiero aplicar la fuerza, es decir, a la posición en la que ha sido alcanzado el objeto por el lanzamiento del rayo. Es decir, disparo, punto, y voy a utilizar el método normal que me da el vector normal a la superficie en la que se ha impactado el objeto. Este vector normal es perpendicular y exterior a la superficie del objeto. Justamente en sentido contrario, en esa posición, pero en sentido contrario, quiero aplicar yo la fuerza. Es decir, quiero aplicar la fuerza hacia adentro del objeto para que lo impulse. Por lo tanto, este vector lo voy a tomar en sentido negativo. Y lo voy a modular por mi variable fuerza de disparo. Y ahora voy a aplicar la fuerza en ese punto. Es decir, disparo, punto rigid body, y voy a usar el método addForce, como hemos venido usando en tutoriales anteriores, pero en este caso addForce addPosition, porque no voy a aplicar la fuerza en el centro de masas del objeto, sino justamente en el sitio, en el punto, donde haya impactado el rayo trazador. En este caso, por lo tanto, el disparo. Así que addForce addPosition, y voy a utilizar esta otra forma de llamar, es la segunda opción, en la que se le indica el vector de fuerza, la posición en la que se va a aplicar esa fuerza y el modo en el que se va a aplicar la fuerza. Bueno, pues mi vector de fuerza es precisamente vector fuerza, el que hemos declarado, inicializado en la instrucción superior.
el punto donde vamos a aplicar la fuerza, pues es disparo.point. Y el método de fuerza, el force mode, en este caso quiero que sea, ya lo hemos utilizado otras veces, de tipo impulso, que sea repentino en ese mismo instante. Bueno, pues esta es mi mecánica básica de disparo, así que vamos a guardar los cambios y vamos a probarlo en Unity. Entramos en modo juego y vamos a ver cómo ahora podemos mover nuestro punto de mira, ahí lo estamos moviendo, y podemos, con el botón izquierdo del ratón, lanzar un disparo. Como veis, la fuerza se aplica justo en el sitio en el que trazo el rayo, y ahí se aplica la fuerza de modo impulso. Además, fijaos, si me muevo un poco en ángulo y aplico en una de las caras laterales el impacto, se aplica la fuerza en el sentido correcto. Se mueve lateralmente el cubo. Bueno, pues esta es la mecánica de disparo. Os toca a vosotros ahora intentarlo y nos vemos en el próximo tutorial.